Sonó el teléfono, cortando el silencio de mi modesto salón. Soy Paola Garza, una madre trabajadora de 38 años. Nunca esperé que esa llamada hiciera añicos la vida que conocía. Paola, te dejo, encontré a otra persona. Ah, y hay como 250,000 de deuda a tu nombre. Encárgate, ¿quieres? La voz de Manuel, antes tan familiar y reconfortante, era ahora fría y distante. Se me encogió el corazón. Tenía que ser una broma cruel. Manuel, ¿de qué estás hablando? Balbuceo. Mi voz apenas es un susurro, pero él es implacable. Ya me has oído. Ahora estoy con Karina. Ella me entiende, no como tú. Adiós, Paola. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, como si me hubieran tirado del suelo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no solo por la traición, sino por lo imposible de la deuda que me había impuesto. Mamá, ¿estás bien? Rosa, mi hija de 10 años, entró, con su pequeño rostro marcado por la preocupación. Forcé una sonrisa para disimular mi confusión. Sí, cariño, estoy bien. Pero Rosa no se dejó engañar. Me abrazó, un gesto que ofrecía más consuelo del que ella creía. Después de que Rosa se fuera a la cama, me senté sola, con el peso de mi nueva realidad asfixiándome. ¿Cómo podía Manuel hacernos esto? Teníamos una vida y una familia, y ahora estaba sola, enterrada bajo una montaña de deudas. No tenía conocimiento de ello. Me conecté a nuestra banca electrónica, con la esperanza de que la llamada de Manuel no fuera más que un terrible error. Mi corazón se hundió aún más al ver la cuenta casi vacía. Manuel lo había vaciado todo, dejando solo un rastro de facturas sin pagar y tarjetas de crédito al límite. Aquella noche no dormí. Me pasé horas mirando al techo, asimilando la traición. Manuel, el hombre al que había amado y en el que había confiado, había convertido mi vida en una pesadilla. ¿Y lo peor? No tenía ni idea de cómo despertar de ella. Antes de la confusión, hubo un tiempo en el que las risas llenaban nuestro hogar. Conocí a Manuel en un acto benéfico. Era encantador y su sonrisa contagiosa. Recuerdo que pensé en lo afortunada que era cuando me invitó a salir. Aquellas primeras citas se convirtieron en un romance relámpago. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, y el mundo parecía lleno de posibilidades. Nuestra boda fue modesta pero perfecta, rodeados de amigos íntimos y familiares. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Cuando Rosa nació 2 años más tarde, nuestra alegría se multiplicó. Era nuestro pequeño milagro, una mezcla perfecta de Manuel y yo. Aquellos primeros años estuvieron llenos de placeres sencillos, picnics en el parque, noches de cine acurrucados en el sofá y la risa de Rosa resonando por toda la casa. A menudo me maravillaba con nuestra pequeña familia, sintiendo una satisfacción que nunca creí posible. Pero a medida que Rosa crecía, también aumentaba la distancia entre Manuel y yo. Empezó sutilmente. Cenas perdidas, noches hasta tarde en la oficina y fines de semana consumidos por llamadas urgentes de trabajo. Intenté salvar la distancia organizando citas nocturnas y salidas familiares, pero Manuel siempre tenía una excusa. Luego llegaron las pérdidas de trabajo. Las excusas de Manuel se fueron agotando a medida que saltaba de un trabajo a otro. Con cada nuevo puesto, su actitud se ensombrecía. El hombre cariñoso con el que me casé fue sustituido poco a poco por un extraño, que estallaba a la menor provocación y se encerraba en sí mismo. Recuerdo una noche en la que intentamos hablar de su situación laboral. Su respuesta aún resuena en mi mente. ¿Qué sabes tú de presión, Paola? Te quedas en casa cuidando de Rosa. No entiendes lo que es el mundo real. Sus palabras me dolieron. Había renunciado a mi carrera para apoyar la suya y estar ahí para Rosa. ¿Eso no contaba para nada? Como el comportamiento de Manuel era cada vez más errático, volví a trabajar. No era solo por estabilidad económica, sino para llenar el creciente vacío de mi corazón. Echaba de menos la conexión que una vez tuvimos, la sensación de que éramos un equipo. Mirando atrás, esas señales estaban ahí, advirtiéndome de la tormenta que estaba a punto de caer. Simplemente opté por ignorarlas, aferrándome al recuerdo del hombre del que me enamoré, con la esperanza de que volviera.
El desenredo de nuestras vidas empezó con susurros de duda y terminó en una cacofonía de traición. A medida que aumentaba la inestabilidad laboral de Manuel, también lo hacía la tensión en nuestro hogar. Sus trasnochadas, antes esporádicas, se convirtieron en la norma, y cada vez que llegaba, apestando a alcohol, una parte de mi corazón se derrumbaba. Una noche, mientras acostaba a Rosa, me preguntó: «Mamá, ¿por qué papá siempre está enfadado?». Su inocente pregunta me atravesó. «Papá está cansado del trabajo, cariño», le respondí, aunque sabía que la verdad era mucho más complicada. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de una serie de recibos de joyas caras y estancias en hoteles. Enfrentarme a Manuel desembocó en una feroz discusión, la primera de muchas. «Me estás asfixiando, Paola», me gritó. «Necesito espacio, libertad». «¿Libertad? ¿A eso le llamas gastar nuestros ahorros en lo que sea esto?», repliqué, mostrando los recibos. Me los arrebató de la mano, con los ojos encendidos. «Tú no lo entenderías. Solo eres un ama de casa. ¿Qué sabes tú de vivir una vida?». Me quedé de pie, atónita, mientras salía dando un portazo. Sus palabras, tan insensibles y despectivas, resonaban en mi mente. ¿Era este realmente el hombre con el que me casé? Decidida a proteger a Rosa y a mí misma, tomé la decisión de volver al trabajo, y mi antiguo empleo en la empresa de marketing me dio la bienvenida. Me puse manos a la obra. El trabajo era una distracción bienvenida del caos en casa. Sin embargo, mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, un sentimiento de culpa me consumía. Me estaba perdiendo momentos preciosos con Rosa por culpa del egoísmo de Manuel. No era justo, ella no se lo merecía. Las noches se hacían más solitarias. La presencia de Manuel en la casa se volvió como un fantasma, pero no realmente. Lo que más dolía era su indiferencia hacia Rosa, la hija a la que antes quería. Se estaba alejando de nosotros y yo me sentía impotente para impedirlo. En esos momentos oscuros encontré consuelo en mi amistad con Adriana. Se convirtió en mi confidente y mi roca. «Eres más fuerte de lo que crees, Paola», me decía a menudo. Yo quería creerla, pero las sombras de la duda me abrumaban. Cada noche, tumbada en la cama, escuchando el silencio de la casa, no podía evitar preguntarme dónde se había torcido todo. ¿Cuándo el amor y la risa se convirtieron en resentimiento y distancia? Las respuestas se me escapaban, al igual que los restos de la vida feliz que una vez compartimos. La vida que yo conocía se había convertido en un juego de malabares entre el trabajo, la maternidad y un matrimonio que se desmoronaba. Me dejaba perpetuamente exhausta. Cada día era una lucha por mantener una apariencia de normalidad para Rosa, que seguía siendo mi faro de esperanza. Una noche, después de un día de trabajo especialmente agotador, encontré a Rosa sentada a la mesa de la cocina, con los deberes hechos. «Mamá, ¿puedes ayudarme con esto?», me preguntó, señalando un problema de matemáticas. Me senté, con el cansancio del día pesando sobre mí. «Por supuesto, cariño», respondí, pero mi mente estaba en otra parte, enredada en una maraña de facturas, plazos de trabajo y la última discusión con Manuel. Mientras resolvíamos el problema, sonó mi teléfono. Era Adriana. «Paola, ¿estás bien? Hoy ha sonado mal en el trabajo». Suspiré y me pellizqué la nariz. «Estoy cansada, Adriana. Cansada de todo». Rosa me miró, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, estás trabajando demasiado. Papá no te puede ayudar». Su pregunta fue como una daga en mi corazón. ¿Cómo podía explicarle que su padre, el hombre que debería haber sido nuestro pilar, se había convertido en nuestra mayor carga? La presencia de Manuel en la casa se había vuelto casi inexistente. Cuando estaba en casa, su desdén era palpable. Nuestras interacciones se limitaban a breves y amargos intercambios, que a menudo culminaban con su salida furiosa para pasar la noche, Dios sabe dónde. El punto álgido de nuestra deteriorada relación llegó una noche lluviosa. Manuel llegó tarde a casa, con la ropa empapada y los ojos desorbitados. «He perdido el trabajo», soltó, con una mezcla de rabia y desesperación en la voz. Me quedé estupefacta. «¿Qué ha pasado?». «Son una panda de idiotas. No me aprecian», me espetó, con la voz cargada de veneno.
Intenté razonar con él para discutir nuestros próximos pasos, pero estaba fuera de mi alcance. No lo entenderías, Paola. ¿Vives en esta pequeña burbuja, pensando que todo está bien? Pues no lo está. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como testimonio del enorme abismo que se había abierto entre nosotros. Entonces me di cuenta de que el hombre con el que me había casado, el hombre al que amaba, había desaparecido. En su lugar había un extraño, alimentado por la amargura y el arrepentimiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Trabajé sin descanso, con los pensamientos consumidos por las preocupaciones económicas y el bienestar de Rosa. La tensión me pasó factura y mi salud empezó a flaquear, pero no podía parar. Dependía demasiado de mí. Entonces, un fatídico día de trabajo, el mundo giró y la oscuridad me envolvió. Me desperté en una cama de hospital con Adriana y Rosa a mi lado. Las palabras del médico fueron una llamada de atención. Tienes que ir más despacio, Paola. Tu cuerpo no puede soportar este estrés. Pero ¿cómo iba a bajar el ritmo? ¿Cómo iba a hacerlo cuando nuestro mundo se desmoronaba? Tumbada en la cama estéril del hospital, con una miríada de tubos y monitores conectados a mí, no podía evitar sentirme derrotada. El diagnóstico del médico era claro: agotamiento inducido por el estrés, agravado por las primeras fases de una úlcera. Pero el verdadero shock llegó cuando me encontraron un pequeño bulto maligno en el pecho. Mamá, te vas a poner bien, ¿verdad? La voz de Rosa temblaba de miedo. Le apreté la mano y sonreí. Por supuesto, cariño. Mamá es una luchadora, recuérdalo. Adriana, la amiga que siempre me apoya, también estaba allí, con la cara marcada por la preocupación. Paola, tienes que cuidarte. No puedes seguir así. Sabía que tenía razón, pero la idea de bajar el ritmo y dejar que la irresponsabilidad de Manuel ganara era insoportable. Sin embargo, la realidad de mi estado de salud fue una llamada de atención. Tenía que estar ahí para Rosa. Mientras estaba en el hospital, procesando mi diagnóstico, sonó mi teléfono. Era Manuel. Su voz era tan fría y distante como siempre. He oído que estás en el hospital. Mal momento, Paola. Necesito que te ocupes de unas cosas. Su insensibilidad me dejó sin aliento. Manuel, tengo cáncer, dije, con las palabras pesadas en la lengua. Hubo una pausa y, por un momento, me pareció oír un atisbo de preocupación en su voz. Pero luego dijo: bueno, eso es problema tuyo. Yo tengo mis propios problemas. Terminé la llamada, con una mezcla de rabia e incredulidad agitándose en mi interior. ¿Cómo podía ser tan despiadado el hombre al que una vez amé? Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y consultas. En medio de todo, Adriana y Rosa fueron mis pilares, su amor y su apoyo inquebrantables. Pero mientras yacía allí, un plan empezó a formarse en mi mente. Manuel nos había dejado destrozados, pero no iba a dejar que nos destruyera. Era hora de que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Con la ayuda de Adriana, empecé a investigar nuestras finanzas. Cuanto más descubría, más me enfadaba. Manuel no solo había acumulado una enorme deuda a mi nombre, sino que también había estado desviando dinero del fondo universitario de Rosa. El colmo llegó cuando descubrí que había pedido una segunda hipoteca sobre nuestra casa sin que yo lo supiera. La profundidad de su engaño no tenía límites. Adriana, tenemos que hacer algo, le dije con una nueva determinación en la voz. Adriana asintió con ojos fieros. No te preocupes, Paola, le haremos pagar por esto. No se saldrá con la suya. Allí tumbada, recuperándome, sabía una cosa con certeza. Manuel me había subestimado. Pensó que podría romperme y dejarme para recoger los pedazos de su desastre. Pero se equivocaba. Iba a defenderme, no solo por mí, sino también por Rosa. Y empezaría por hacer a Manuel responsable de cada una de sus traiciones. El día que salí del hospital marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Estaba débil física y emocionalmente, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Armadas con las pruebas de la traición financiera de Manuel, Adriana y yo ideamos un plan para enfrentarnos a él y sacar a la luz su engaño. Adriana había estado investigando por su cuenta. Paola, no te lo vas a creer. Manuel trabaja ahora en una startup tecnológica, y ¿adivina qué?
Está en el mismo edificio que mi oficina. Esta era nuestra oportunidad. Decidimos enfrentarnos a él allí, en un lugar público donde no pudiera evitarnos. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que no podía escapar a las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, con Rosa a salvo en casa de una amiga, Adriana y yo nos dirigimos al lugar de trabajo de Manuel. El corazón me latía con fuerza al entrar en el edificio. Lo encontramos en el vestíbulo, charlando y riendo con una mujer más joven. Verle tan despreocupado encendió un fuego en mí. ¡Manuel!, grité, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en mi interior. Se giró y su sonrisa vaciló al verme. La mujer que estaba a su lado, presumiblemente Karina, parecía desconcertada. ¿Qué haces aquí, Paola? La voz de Manuel era una mezcla de enfado y sorpresa. Me acerqué, con Adriana a mi lado. Tenemos que hablar. Hablar de las deudas, de la hipoteca y de todo lo que nos has robado a Rosa y a mí. Manuel miró nervioso a su alrededor, consciente de los ojos curiosos que nos observaban. Aquí no, Paola. Este no es el sitio. No, Manuel, eso ya no lo decides tú, dije con firmeza. Me has dejado una montaña de deudas y tengo cáncer por el estrés que me has causado. Es hora de que te enfrentes a lo que has hecho. Los ojos de Karina se abrieron de golpe. Cáncer, Manuel, ¿de qué está hablando? La fachada de Manuel se derrumbó. Intentó apartar a Karina, pero ella se resistió. No, quiero saber qué pasa. ¿Qué deuda? Miré a Karina a los ojos. Ha estado usando mi nombre para pedir préstamos, cargar al máximo las tarjetas de crédito e incluso vaciar el fondo para la universidad de nuestra hija. Karina se volvió hacia Manuel, con la traición grabada en el rostro. ¿Es eso cierto, Manuel? Él no tenía palabras, se quedó allí, atrapado en la red de sus propias mentiras. Fue una pequeña victoria, pero verle desenmascarado delante de Karina y sus colegas me dio una sensación de justicia. Cuando Adriana y yo salimos del edificio, sentí que me quitaba un peso de encima. El camino por delante seguía siendo desalentador, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía las de ganar. Manuel ya no controlaría nuestras vidas, era hora de que pagara por sus actos, y yo no había hecho más que empezar. Tras el enfrentamiento, el siguiente paso era emprender acciones legales. Adriana, siempre ingeniosa, me puso en contacto con Valeria, una abogada aguda y sensata. Era una abogada a tener en cuenta y era exactamente lo que necesitaba. Valeria examinó los documentos que yo había reunido. Tenemos un caso sólido, me aseguró. No solo podemos demandarle por las deudas que contrajo a tu nombre, sino que también podemos ir a por él por fraude y angustia emocional. La idea de llevar a Manuel a los tribunales era desalentadora, pero era necesario. Había que exigirle responsabilidades. Mientras tanto, Adriana no perdía de vista los movimientos de Manuel. Se está deshaciendo, Paola. Karina lo dejó, y parece que su trabajo también está en juego. Bien, pensé. Por fin estaba sintiendo el peso de sus actos. Llegó el día de la vista. Manuel estaba allí, desanimado, muy lejos del hombre seguro de sí mismo que era antes. Cuando empezó el proceso, quedó claro que las pruebas contra él eran abrumadoras. El abogado de Manuel trató de presentarlo como un hombre que simplemente había cometido algunos errores financieros, pero Valeria echó por tierra sus argumentos. Presentó pruebas de sus actividades fraudulentas, del vaciamiento del fondo universitario de Rosa y del impacto de sus acciones en mi salud. El juez se mostró comprensivo con nuestro caso. Señor Garza, sus acciones han causado un daño significativo a su familia. Está claro que actuó con engaño y egoísmo. La sala guardó silencio mientras el juez pronunciaba el veredicto. Manuel fue declarado responsable de las deudas y condenado a pagar una indemnización. Además, se enfrentaría a cargos penales por sus actividades fraudulentas. Cuando salimos del tribunal, Manuel intentó acercarse a mí. Paola, yo lo siento. Le miré, sintiendo una sensación de cierre. Tus disculpas no significan nada ahora, Manuel. Vas a afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Al salir de la sala del tribunal, sentí una sensación de empoderamiento. No se trataba solo de la victoria legal, sino de haberme enfrentado al hombre que había intentado doblegarme. Me había defendido y había ganado.
La batalla había terminado, pero la guerra no. Todavía quedaban retos por delante. Mi salud, reconstruir mi vida y garantizar el futuro de Rosa. Pero los afronté con una nueva fuerza. Manuel Garza ya no arrojaría una sombra sobre nuestras vidas. Era hora de que Rosa y yo saliéramos a la luz. Las secuelas del juicio marcaron el comienzo de una nueva vida para Rosa y para mí. La victoria en los tribunales fue algo más que un triunfo legal. Fue la recuperación de nuestra dignidad y nuestra fuerza. Sin embargo, la verdadera batalla consistía en reconstruir nuestras vidas a partir de las ruinas que Manuel había dejado atrás. Volví al trabajo con un enfoque renovado, decidida a proporcionar un hogar estable y afectuoso a Rosa. Estaba prosperando en la escuela y su resistencia era una fuente constante de orgullo para mí. Habíamos capeado juntos el temporal y nuestro vínculo no había hecho más que fortalecerse. Adriana la visitaba a menudo y siempre traía calor y risas a nuestra casa. «Sabes, Paola, eres una inspiración», me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en el salón, con una sensación de paz que por fin nos envolvía. Sonreí y miré a Rosa, que estaba absorta en un libro. «Tuve un buen profesor», respondí, y mis ojos se cruzaron con los de Adriana. Habíamos pasado por muchas cosas, pero su amistad había sido una luz que nos había guiado en los momentos más oscuros. En cuanto a Manuel, su caída fue rápida. La pérdida de su trabajo y de su reputación, junto con las repercusiones legales, le habían pasado factura. Intentó acercarse un par de veces, quizá buscando perdón o compasión, pero yo había cerrado ese capítulo de mi vida. Ya no era la mujer que él había dejado destrozada. Era más fuerte, más sabia y estaba libre de su presencia tóxica. El camino no fue fácil. Hubo momentos de duda y miedo, pero cada paso adelante era un testimonio de nuestra resistencia. Rosa y yo no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos prosperado. Una noche, mientras arropaba a Rosa en la cama, me miró con esos ojos grandes y brillantes. «Mamá, vamos a estar bien, ¿verdad?». Asentí con la cabeza, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Sí, cariño, vamos a estar más que bien. Nos tenemos el uno al otro, y eso es todo lo que necesitamos». Cuando apagué la luz y salí de su habitación, me sentí satisfecha. Nuestro futuro era incierto, pero era nuestro. Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero ya no nos definían. En la tranquilidad de la noche, me senté junto a la ventana a contemplar las estrellas. La vida nos había sumido en la confusión, pero habíamos salido fortalecidos. Nos habíamos enfrentado a nuestros retos y habíamos recuperado nuestras vidas. Este era nuestro nuevo amanecer, un tiempo de curación y esperanza. Y mientras miraba al cielo nocturno, supe que no importaba lo que nos esperara, Rosa y yo lo afrontaríamos juntas con valor, amor y un espíritu inquebrantable.